todos los que me escuchan, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. El día de hoy continuamos con la segunda parte de una serie de meditaciones sobre la deidad y eternidad de Jesús dentro del tema general Jesús es el Señor. Hace 8 días dijimos que la historia de Cristo empieza en la eternidad y Cristo está no solo en el centro de la historia, sino en el centro de la eternidad. Y también dijimos que en la Biblia, en el Evangelio de Juan, encontramos un registro increíble y una historia única que nos habla de un magno evento que ocurrió allá en la eternidad. Es una referencia notable a un hecho real del tiempo y la eternidad que existe en la historia de la humanidad y que dice de la siguiente manera en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio de Juan, en estos 2 maravillosos versículos y ricos en contenido teológico, describe esta situación diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este texto declara e implica que Jesús no inició su existencia hace 2020 años cuando nació en Belén de Judea, sino que nos habla acerca de donde estaba Cristo antes del origen, antes del inicio o principio del universo. La semana pasada hablamos de las 3 primeras palabras del versículo 1 que dicen en el principio, que nos dicen que Jesús el Verbo existía al inicio de la creación del universo. Vayamos ahora a las siguientes 3 palabras del mismo versículo 1 que dicen era el Verbo. Era el Verbo. La palabra utilizada en el texto original en griego es logos y al español se ha traducido como verbo. Y el término verbo se utiliza en el Nuevo Testamento para designar a Cristo en los siguientes pasajes, además del que estamos analizando. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan capítulo 1, versículo 14, dice de la siguiente manera, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 dice de la siguiente manera, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora bien, el Evangelio de Juan principia diciendo que Él es el logos, el verbo, la palabra, lo dicho, la revelación, la razón, la lógica, la sabiduría, etc. Es decir, es el sentido profundo de todas las cosas, incluyendo la vida, la historia y la verdad. En este versículo tenemos una altura y una profundidad que el intelecto humano no es capaz de comprender. La palabra verbo sirve para 2 propósitos distintos. 1, proporciona expresión del pensamiento interno. 2, revela este pensamiento. Ahora, Cristo, como el Verbo de Dios, cumple con los 2 propósitos. 1, expresa o refleja la mente de Dios. 2, también revela lo que es Dios al hombre. Pero vayamos ahora a las siguientes 6 palabras de este hermoso versículo que dicen, y el Verbo era con Dios. En griego, kai hologos en prostonteón. Y la palabra que se utiliza en el original griego para conectar las palabras y el verbo era y la palabra Dios es la preposición griega pros, que se traduce como con, pero significa algo más que con. El doctor Nienhuis mencionó que fue una decisión difícil para los traductores el elegir las palabras adecuadas en la traducción de esta frase, ya que no dijeron el verbo estaba con Dios, sino que
dijeron, el Verbo era con Dios. Y tanto el doctor Nienhuys como el renombrado comentarista del Nuevo Testamento, William Hendrickson, coinciden y están de acuerdo en que las palabras utilizadas en el original griego deberían traducirse como el Verbo estaba en el principio cara a cara con Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Tres cosas. Uno, indica una existencia compartida entre el Verbo y Dios. El Verbo no puede ser desasociado de Dios. Dos, este Verbo absolutamente divino que existe desde la eternidad como una persona distinta y desde la eternidad goza de una armoniosa comunión con el Padre. Entonces nos queda muy claro la declaración de la divinidad de Cristo, su eternidad, su existencia personal y distinta. Él es coigual y coeterno con el Padre. Pero número 3, significa que Jesús no está solamente al lado de Dios, sino que está cara a cara con Dios. Y lo que esto implica es que es igual con Dios el Padre. Y que no solamente es el eterno Verbo, sino que existe en una relación muy estrecha y cercana con Dios el Padre. Y para que no haya dudas de la divinidad del Verbo, en el versículo 1 claramente afirma, y el Verbo era Dios. Concluyo llamando su atención a unas palabras de incalculable valor que a todos nos interesan y que encontramos en este mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 14, que dicen, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y una cosa que nos interesa mucho es que Él está lleno de gracia y de verdad. Y podemos estar muy agradecidos, muy agradecidos y contentos al saber que está lleno de gracia. Porque todos nosotros necesitamos mucha gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el amor de Dios derramado a través de Jesucristo por los pecadores que no lo merecíamos. Y en este sentido, todos necesitamos mucha gracia, ya que todos somos pecadores y ninguno merecemos el amor de Dios. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, ¿cómo sabemos que está lleno de gracia y verdad? Porque es una asombrosa realidad que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y es muy difícil entender que el Logos infinito se hizo finito, que el Eterno viajó de la eternidad al tiempo. ¿Cómo sabemos que está lleno de gracia y verdad? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que está lleno de gracia y verdad? Porque tenemos que tomar en cuenta la gran condescendencia que tuvo para con nosotros el Creador del universo. Porque el Creador se hizo semejante a una de sus criaturas, porque el Creador y autor de la vida nació como un bebé en Belén de Judea, porque el Dios inmortal tomó la forma mortal de los hombres, porque el autor de la vida murió en la cruz del Calvario en el monte Gólgota, en manos de hombres pecadores, para poder perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Por eso Hechos capítulo 4, versículo 12 dice de la siguiente manera, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo sabemos que estaba lleno de gracia, que está lleno de gracia y verdad? Porque Juan 3:17 dice de la siguiente manera, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense bien lo que dice, el que en él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu gran condescendencia al enviar a tu Hijo Jesucristo a visitar este minúsculo planeta Tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias porque dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque su sangre nos limpia de todo pecado. Gracias por el amor que tenemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.